una matriz energética adecuada y al mismo tiempo una relación entre la autonomía que da el Estado a sus decisiones y el manejo de esos recursos. La sesión de ahora tiene una singularidad. Estamos a unos días de la presentación del gabinete en el Congreso, donde va a formular no la última versión de la política del gobierno, pero sí quizá el último de sus posibilidades de decir que va a hacer algo. Y se han anunciado y se han dicho y se han contradicho varios temas, y sigue siendo un tema central, aunque no se quiera reconocer, el tema de la energía. Y por eso la presentación cercana del gabinete nos obliga también aquí a discutir algunos temas cruciales que no solamente son de coyuntura, son estructurales, pero este gabinete tiene una inmensa responsabilidad en relación a ellos. Se ha anunciado ya, sotto voce, la privatización de Petroperú. Se ha anunciado ya en el discurso presidencial del 28 de julio que van a privatizar las empresas eléctricas, todas ellas, todas las que se puedan, que van a privatizar el Banco de la Nación. El 14 de julio de este año se ha entregado áreas del Banco de la Nación a 2 empresas privadas. También se está privatizando. Se va a privatizar todo lo que se pueda. Y en el caso de la energía hay una disputa evidente y clara. Y hay que entender el marco de esa disputa para ver qué es lo que está ocurriendo de fondo y cuáles son los márgenes reales y cuáles son las responsabilidades de este gobierno. Por eso, además de los puntos generales, estructurales y de políticas básicas con los cuales concordamos fundamentalmente todos los que hemos expuesto y trabajado todo este tiempo en la soberanía energética, quizás es bueno mencionar un par de temas específicos de esta coyuntura. Un tema es el tema de la refinería de Talara, que ha sido señalado y precisado, en el cual, junto con el proyecto de la refinería, estaba su contraparte, que era la integración vertical. Respecto a la integración vertical, yo he estado en el Congreso, en las sesiones del Pleno del Congreso, obligado a estar ahí, al pie, sin moverme, porque había un proyecto de ley con dictamen favorable de la mayoría para entregar los lotes petroleros que debían retornar a Petroperú, entregarlo más bien a manos privadas, prorrogando esos lotes. Y redactamos un dictamen en minoría que estaba en contra. Y la bancada de Gana Perú se dividió en dos y dijo que no iba a permitir que esos lotes no retornaran a Petroperú, que no se cumpliera el retorno de esos lotes a Petroperú. Y por eso es que no aprobaban el dictamen en mayoría. Pero el día que uno parpadeara podían aprobarlo, porque así el MEF, que tiene su propia bancada, en este Congreso, en la manera actual como gobierna, como se gobierna el Estado, el MEF puede hacer aprobar un proyecto de ley en menos de 12 horas. Lo trae en la mañana, lo mete a la comisión, lo pasa al Pleno, se aprobó y nadie se enteró qué pasó. El tema de los lotes petroleros es un tema crucial, fundamental, y sobre eso se ha abierto un gran debate que va a lo más epidérmico, porque hay un señor que dijo que le hicieron una cosa y dice otra cosa, que tiene un recurso, que tiene otro recurso, cuando el tema fundamental y clave es que Petroperú, para darle continuidad y perspectivas a la refinería de Talara, requiere tener la integración vertical con los lotes, donde hay petróleo probado. Yo he estado con los trabajadores de Petroperú, hemos estado ahí en Talara, recorriendo los lotes, y me decían, mira, esto que está acá es lo que Petroperú invirtió hace tiempo, aquí ni siquiera han puesto clavos nuevos, y estos tubitos que llevan el petróleo que sale por las mulas, que sale casi automáticamente, aquí tampoco hay nada nuevo. La misma infraestructura que Petroperú puso y que está valorizada todos esos lotes existentes en las reservas actualmente probadas más o menos en 6.000 millones de dólares. Se está regalando 6.000 millones de dólares, porque no es que van a invertir algo nuevo. No han hecho inversiones en exploración en 10 años. No había inversiones en exploración. 2, 3. Cuando ahí, con las nuevas tecnologías, podría haber inversiones para encontrar mejores condiciones de petróleo. Entonces, ciertamente ahí hay una circunstancia en la cual la integración vertical es una necesidad fundamental del país,
inclusive para el propio proyecto de la refinería, tal como está diseñado. Si no, va a quedar un proyecto sin perspectiva financiera garantizada, porque la garantía la da recuperar la renta petrolera, bien lo ha explicado Humberto Campodónico. Y esa renta petrolera se tiene a la mano y es factible tenerla con mayor solidez a la mano. Junto con el tema de la refinería Italar y los lotes, está el tema del sur, del gasoducto del sur. Y aquí es bueno poner el escenario en su conjunto en relación a ese proyecto, porque viene hace un tiempo. Yo recuerdo, estábamos con los trabajadores de NAPU discutiendo el tema del puerto del Callao, y como se quería entregar a un monopolio privado, simultáneamente yo denuncié en una oportunidad en la televisión que se quería hacer una especie de gran ducto costero para llevar el gas hasta Chile e integrarlo a una red de ductos que tenía Chile con Argentina. Eso se llamaba el anillo energético. Y que el señor Pedro Pablo Kuczynski, que era presidente del Consejo de Ministros, había ya reunido durante 7 veces a todos los países de América del Sur, ya tenían un protocolo, ya iban a acordar que el gas de Camisea se iba a llevar directamente, llegando a la costa que ya salía, se iba a llevar hacia ese anillo energético. Y así se iba a bypassear a Bolivia y se iba a consolidar supuestamente un negocio de algunas grandes empresas que estaban ahí vinculadas. Bueno, señalé la denuncia, el señor Pedro Pablo Kuczynski me hizo un juicio, yo era un hombre, simplemente un ciudadano de a pie, él era el presidente del Consejo de Ministros, me hizo un juicio por $1 millón, tuve que regalar mi casa a mi familia para que no me la expropiaran, y resulta que la Fuerza Armada le dijo al señor Toledo, ese proyecto no pasa. Y Toledo y el señor Kuczynski no pudieron firmar eso, que era una reunión ya prácticamente con tratado acordado. Y detrás de esa presión había un poder. Hay que entender también todo el tema de la energía en función del poder. La soberanía, en el fondo, es un tema de poder. Bueno, ya hay un poder constituido en el país. Ese poder constituido es el poder construido ilegalmente, dolosamente, cuando, como bien se ha dicho, se modificaron las reservas probadas que estaban inscritas en el lote 56 y luego se dijo que no sabía nada y se pusieron a entregarse al capital extranjero, y la reserva del lote 88 quedaron. Entonces el señor Kuczynski anuló la convocatoria a licitación y a concurso para entregar el lote 56 y lo entregó a dedo a una empresa en la cual él había diseñado cómo hacer el negocio. Y había tenido reuniones aquí con funcionarios al estilo de los correos electrónicos que salen ahora de cómo, sorry, disculpa, pero yo me vas a favorecer en la pesca. Igualmente hubieron reuniones para entregar de regalo el lote 56 valorizado en $20.000 millones, en los cuales solamente bastaba tener el papel para ir al banco a pedir la plata, porque ese es el negocio petrolero, no es como el negocio agrícola que hay que ir con las papas al mercado a venderla. Uno tiene la reserva aprobada, inscrita, y sobre esa base uno tiene el respaldo financiero para hacer la actividad. Entonces, con la exportación había el problema que tenía que garantizar el volumen pedido por México, que además habían duplicado el ingreso ilegalmente. Allá había otro robo al país que denunció Andrés Manuel López Obrador. Casi $8.000 millones de un robo en los juegos de precios en contra del petróleo. Ese negocio de exportación a México requería un contrapeso de 2,5 trillones de pies cúbicos del lote 88. Y eso fue lo que hicieron, le dieron el contrapeso. Hipotecaron financieramente los 2,5 trillones de pies cúbicos, que significaba que no se podían utilizar para el Perú, que estaban inmovilizados. Eso ha sido hasta hace pocos días que el gobierno ha anunciado que ya regresaron al Perú, los 2,5 trillones de pies cúbicos. Pero en todo ese periodo, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que se hizo el gasoducto, el señor Kuczynski salió del gobierno, construyó el gasoducto, regresó al gobierno a firmar el contrato de exportación, y como bien dice el actual ministro de Economía, Leodoro Mayorga, en un libro que ha publicado,
La empresa que hizo el negocio invirtió $3.000 millones, que hace rato los ha recuperado íntegramente. Y ahora todo el negocio del gasoducto central, manejado fundamentalmente por ese grupo económico, ese negocio es un poder en el Perú, que recuperó totalmente sus ganancias y que ahora es ganancia líquida, en los cuales hay un mercado cautivo de 6 millones de usuarios de gas licuado de petróleo, a un precio puesto por ellos a su antojo y a su interés. Y tenemos además una exportación de líquidos y una exportación de gas licuado de petróleo, una exportación de gas bajo buques metaneros para llevarlo a otro destino del mundo. Cuando viene la posibilidad de ampliar la acción en relación al gas en el sur, y los pueblos del sur se movilizan y exigen que se recupere el lote 88 y se recupere, se evalúa el tema de la exportación, y un hombre probo como Ochoa dice aquí se está exportando y hay $125 millones trafiados, sacados del fisco, porque se ha dicho que se exportaba a un sitio que tenía un precio menor cuando realmente se estaba exportando a otro. Cuando todo eso estaba en camino, se tenía que convocarse a sacar adelante las nuevas reservas de gas. Y estaba el gasoducto surandino que los pueblos del sur conquistan. Y cuando conquistan los pueblos del sur el gasoducto surandino, el anterior ministro de Energía y Minas de este gobierno se le ocurre decir que van a poner un ducto hasta Anta, chiquito, pero llegaba hasta Anta, y después podían poner, bueno, el ducto era de 8 pulgadas, no había problemas, y si se requería extenderlo hasta Puno, le ponían otro ducto de 8 pulgadas hasta Puno, una especie de cañería a otra cañería. Pero que lo fundamental del proyecto era ampliar el ducto central, porque no se estaba recibiendo el gasoducto necesario, el gas necesario en Lima para la electricidad y para la parte domiciliaria o vehicular. Entonces el señor Merino, su proyecto principal era ese. Y en torno a ese proyecto es que hacen una convocatoria. Y hacen la convocatoria para sacar el gasoducto sur, que consistía fundamentalmente en ampliar el gasoducto central. Y en la inversión que tenía que hacer ese grupo monopólico en el gasoducto central, esa inversión la iba a hacer el Estado. Y íbamos a poner garantía de red principal todos los ciudadanos para que se ampliara el gasoducto central. ¿Y qué se ampliaba? Se ampliaba la posibilidad de exportación del gas. Fundamentalmente al mercado de Chile, donde la empresa que estaba participando estaba construyendo una planta de regasificación para los buques metaneros. Eso es lo que estaba a punto de concretarse. La presión que hemos hecho del Foro Soberanía Energética, la lucha y la denuncia que se ha hecho en los pueblos del sur, hemos estado en Tacna, hemos estado en Moquegua, hemos estado en Arequipa, hemos estado en Cusco. Los pueblos se han movilizado en Lima, las juventudes, hemos estado en varios lugares, universidades, lugares especializados. La población se ha movilizado y ha exigido y ha denunciado ese tema. Tanto ha sido esa denuncia que han tenido que modificarse los términos. Entonces, una modificación fue, se saca el tema de que íbamos a financiar también la ampliación del ducto central. Sacaron esa parte. O sea, lo que ahora va a hacer el consorcio que ha ganado, le va a hacer el diseño, pero no va a ser la obra. Queda a manos de la empresa, que su representante, el señor Pedro Pablo Kuczynski, miembro del directorio de una de las empresas de Techín. Ahí van a tener que poner de su plata para ampliar el ducto central. Y luego hay otra modificación, que no es sustantiva, pero que es significativa. La otra modificación es, se autoriza que también hay una servidumbre de paso en torno al ducto de gas. No es significativa porque el problema fundamental del diseño del ducto de gas es que ese ducto de gas está hecho para construir 2 plantas termoeléctricas y esas plantas termoeléctricas van a ser destinadas a quemar gas. Mientras se construye y mientras llegue el gasoducto, esas plantas termoeléctricas que se pongan en funcionamiento y que se han entregado fortaleciendo el control monopólico de la producción de energía en el Perú a 2 empresas privadas, esas plantas termoeléctricas, mientras llega el gas, o sea, de aquí a 10 años, casi media década, van a utilizar diésel. Y la diferencia de precio la va a poner ¿quién? El Estado peruano. O sea, vamos a subsidiar
un ducto que va a llevar el gas. Vamos a subsidiar las 2 plantas termoeléctricas que van a construirse para poder producir electricidad con ese gas. Y nos vamos a quedar sin petroquímica. Porque no está puesta la petroquímica, está puesta como una opción posible, no como una opción obligatoria, de que haya un ducto de líquidos. Pero más aún, el ducto de líquidos no es una garantía de que vaya a haber petroquímica, porque ya tenemos ahora en el Perú un ducto de gas y un ducto de líquidos. Y ambos son uno para electricidad y exportación, y el otro solamente para exportación, y algo para el Perú, y para tener un mercado cautivo de GLP en el ducto central. Si en el ducto sur se pone solamente el ducto de gas y de líquidos, y ese es todo el proyecto, el ducto de líquidos va a servir para exportar. Y entonces se desaparecerá lo principal que tiene el gas de camisea para el Perú. Bien dijo Salomón Lerner, es un tema de soberanía para las posibilidades de desarrollar una nación. Y en el caso del Perú, tenemos esa posibilidad a la mano. El gobierno del gobierno de Evo Morales tenía más o menos los plazos similares a los nuestros. Y mientras nosotros estamos ahora en esta circunstancia, ¿qué hizo el gobierno de Evo Morales? Le dijo, señores, no, nacionalizo el petróleo, nacionalizo el gas. Pero además, amigos de Brasil, somos hermanos del alma, pero no le vamos a pagar a $2, no le vamos a vender a $2 el millón de BTU de gas, de ninguna manera. Páguenos a precio internacional. Ya había un sector ultrarreaccionario en Brasil que decía, invadamos Bolivia. Y el presidente de Brasil, Lula, le dijo a los bolivianos, somos hermanos. Y es verdad, si no le compramos a ustedes, vamos a tener que comprar a precio internacional. Entonces, negociemos el precio y démosle un buen precio. Y Brasil aceptó un precio y se modificó el precio. Y por eso es que Brasil pasó de 500 millones a 5.000 millones de dólares. Y con esos 5.000 millones de dólares acaba de empezar a construir una planta petroquímica para fertilizantes. Y está anunciando la construcción de una planta de gas licuado de petróleo para vender a Argentina y esa parte del sur de América. Ha pasado Bolivia a una etapa industrial. Y en el Perú, que tenemos la misma posibilidad, estamos convocando a un proceso para que se haga el ducto del sur, destinado principalmente a quemar el gas o, al final de cuentas, tratar de exportarlo para venderlo en algún lugar. No hay un proyecto de petroquímica. Y siendo la petroquímica el elemento principal, la petroquímica tiene aparentemente un contendor. Se ha dicho mucho, yo he leído una información última sobre un informe del Instituto de Energía de Estados Unidos. Se habla del shale gas. El ministro anterior, Merino, cuando descubrió el shale gas, un poco había descubierto no la bomba atómica, sino el champán. Y decía, como ahora hay burbujitas y hay shale gas, entonces ya no hay petroquímica en el Perú, ninguna, ya no es posible, se acabó la petroquímica. Y es verdad, el shale gas es un gas que está en la piedra esquisto, que se hace una presión con líquidos y con químicos, se disuelve el gas y ya se utiliza. En Europa han prohibido, en varios países, porque tiene consecuencias catastróficas en la manera como está organizado el subsuelo, e imposibles de prever. En Estados Unidos lo tomaron como una bandera para decir, Estados Unidos se vuelve ahora autónomo y vamos a ser exportadores de petróleo. Y Estados Unidos durante casi 8 meses, el gobierno norteamericano dijo, pasamos a ser independientes y exportadores de petróleo, hasta que hace más o menos un mes y medio salió un informe de la Comisión de Energía de Estados Unidos diciendo que no era verdad, que era una burbuja, que era un crecimiento de la información para dar a entender que había las condiciones para eso y que no era cierto. No aludían al tema ambiental del fracking en la ruptura de las rocas debajo del subsuelo, sino aludían al hecho de que el componente de petróleo y el componente de etano y metano que tenía ese gas esquisto era limitadísimo y no tenía las proporciones para poder conseguir que Estados Unidos se vuelva un país que no importe petróleo. ¿Será una casualidad que eso esté vinculado a una contraofensiva brutal en el Medio Oriente? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no.
porque la idea de que vamos a ser autosostenidos le da una política internacional distinta, y la idea de que se acabó esa fantasía le da también otra política internacional diferente. Pero en el caso del Perú, esa información nos da una información clave. En el Perú hubieron 2 proyectos de petroquímica que fueron anulados porque ciertamente las posibilidades de que haya una industria petrolera que tenga posibilidades de materia prima para la petroquímica quebraba las posibilidades de la petroquímica, en particular de los nitratos y de la urea. Y por eso es que 2 proyectos se cerraron. Pero ahora se ha modificado el panorama. Y en particular, el otro aspecto de la petroquímica, que es en los plásticos, está totalmente con inmensas posibilidades en América del Sur. Y el Perú tiene una ventaja espectacular al respecto. Nosotros podríamos, extrayendo adecuadamente el etano y el metano, podríamos dar una base industrial al conjunto del país. Este gobierno ahora habla de plan de diversificación productiva. Yo le he dicho y le diremos al gobierno cuando venga aquí al gabinete, hay que hacer diversificación, pero no hay que hacer distracción. Diversificamos los recursos que tenemos como nación. Diversificamos y construimos una base industrial a partir de los recursos y potencialidades que tenemos como nación. No diversificamos solamente para decir, bueno, además de la minería, ¿qué cosa puede haber? Jodó, ¿qué más puede tener Perú? Si nos diversificamos con recursos. Y tenemos un recurso que lo tenemos a la mano, que es el componente químico del gas, el etano y el metano, que extraídos en proporciones adecuadas nos da las condiciones para hacer una industria petroquímica de talla mundial, que ya Petroperú acordó con la empresa Braskem, que ya había un convenio para hacer, que ya está la viabilidad de un proyecto de esa envergadura, porque es un proyecto que se financia solo. Es un proyecto que una vez que está la decisión y la legalidad, camina solo. Y hay parte de la legalidad. En el caso del Perú, hemos presentado un proyecto de ley y lo entregaremos al gabinete para que se vea que la legalidad está dada. Ya existen leyes. Una de esas leyes, por ejemplo, está ahí dada por el propio gobierno anterior. Declara que el etano es un producto que tiene que ser, que el etano es el componente químico que se extrae del gas para un tipo de petroquímica. Pero el etano está en manos de los productores y como es propiedad por la Constitución de quien ha extraído el etano, podrían no querer venderlo. Pero ¿qué dice esa ley que sigue vigente? Que el productor de etano está obligado a vender al comprador. Y si el comprador y el productor no se ponen de acuerdo en el precio lo fija Ocinermin. ¿Qué significa esto? Declarar al etano un bien público. Eso dice la ley. Y esa ley no ha sido objetada por nadie ante el Tribunal Constitucional o ante ninguna norma legal. Esa ley está vigente. De tal forma que, convocada la petroquímica, le dice a los productores, véndame, reduzca su capacidad, su calidad de mejorar el transporte y la calidad de poder calorífico, pero véndame a mí el etano. No quiero. Entonces va a Ocinermin para que le diga, no me quiere vender, fija el precio. Está obligado a vender. Esa ley existe. Quisieran derogarla, por supuesto. Quisieran dejarla de lado, pero esa ley no está totalmente derogada. Y existe otra ley, que es la ley por la cual todo el gasoducto sur va a estar financiado, apalancado, no financiado, sino apalancado por los aportes de los ciudadanos peruanos. Todos vamos a dar un aporte de garantía de red principal. Lo dimos ya para el gasoducto central. Yo estoy en desacuerdo con aquellos que dicen no hay que dar para nada. Lo dimos para el gasoducto central y bien. Y estuvo bien. Estuvo mal que lo dimos gratis. 400 millones de dólares más o menos lo dimos gratis. Pero ahora en la ley se dice expresamente el aporte de los ciudadanos de garantía de red principal se capitaliza como acciones de Petroperú. Así dice la ley. Y por lo tanto, lo que en el fondo es un aporte, que es un crédito que después pueden devolverlo, pero es un aporte ciudadano, capitalizado como acciones de Petroperú, le da a Petroperú una participación directa que tiene que ser orientada en función de la petroquímica, que es el negocio más importante en relación al gas y el objetivo nacional más importante. Entonces, tenemos normas legales. ¿Qué está faltando? Una decisión de política de Estado.
una decisión de un gran acuerdo de soberanía energética nacional. Y si se quiere diversificar la producción nacional, ahí está la principal fuente en el cortísimo plazo para diversificar la producción nacional. No es cortísimo plazo, no es que sea mañana, será los próximos 6, 7 años, pero que empieza desde mañana si se adopta una decisión al respecto. O se empieza a caminar, a funcionar el conjunto de los instrumentos económicos, utilizar no solamente la petroquímica en la parte de la costa, sino una planta de instrumentos para el trabajo en la agricultura en Puno, en Juliaca, usando el hierro de las Bambas, o para desarrollar también una planta de fertilizantes en Cusco, o para desarrollar plantas de plásticos y diversos productos, inclusive ciertas industrias vinculadas a industrias automotores o de construcción vinculadas a esos derivados, que podría estar en Tacna, en Moquegua, en Arequipa. Entonces sería industrializar el sur del Perú, eso está a la mano, y no con plata que ponga el Estado en su bolsillo, con una decisión de política estratégica, convocando a una gran asociación público-privada, y vienen corriendo 12, 15 empresas, porque no hay en el Pacífico Sur una petroquímica de talla mundial de esa característica, y no la va a haber en el corto plazo. Más aún, para terminar, eso nos daría el reencuentro con Bolivia, porque Bolivia está exportando gas a Brasil, y Brasil ha encontrado en el presal, gracias a la empresa petrolera brasileña, yo hablé con el jefe de ingenieros y de trabajadores de Petrobras, y me comentaba que ellos se dedicaron casi 10 años en su departamento de geología a una hipótesis científica, de que al separarse la Pangea entre Brasil y África, al medio, al fondo del mar, tenía que haber ido una parte biótica, y ahí su proceso cercano al centro incandescente de la Tierra iba a dar que las bacterias producían petróleo. Entonces, estaban convencidos que estuvieron años de años hasta que encontraron el petróleo. El presidente Lula declaró que ese era el momento de la segunda independencia de Brasil, y al día siguiente Estados Unidos decidió mandarle la 7ª flota, y al día siguiente el presidente Lula anunció que acababan de comprar 2 submarinos atómicos a los franceses. O sea, ciertamente que era una cosa importantísima. Entonces, si nosotros vemos que, producto del trabajo brasileño, se logra sacar adelante un gran emprendimiento con Petrobras y con el sector privado para desarrollar la petroquímica, ¿cómo en el Perú no podemos tener nosotros un impulso de la petroquímica teniendo el recurso, teniendo la disponibilidad, teniendo la necesidad nacional y haciendo de eso una fuente fundamental del desarrollo de nuestra patria? Vino una congresista del Grupo de Democracia y Dignidad, me dijo que posiblemente regresaba, pero sino que le transmitiera el saludo de ellos al esfuerzo también que estamos haciendo en el Foro Soberanía Energética, porque este es un tema plural y de convocatoria a todos los peruanos. Por eso quiero terminar agradeciendo su participación, diciendo que aquí hemos logrado ratificar las propuestas que se están avanzando. Ya tenemos prácticamente las 60.000 firmas, queremos ahora con los amigos de los otros sectores de trabajadores del Estado, vamos a ampliar las firmas para tener todo el soporte de presentación, en la cual se impida que se privatice Petroperú y se garantice Petroperú como empresa de todos los peruanos, y al mismo tiempo se dé curso a que salga adelante todo el proyecto de la petroquímica y el desarrollo industrial del Perú. Y esperamos que en los próximos días el gabinete se sensibilice a lo que es un reclamo nacional, pero sobre todo, más que el gabinete, el conjunto de los peruanos, digamos que en el Perú se acabó el miedo, se acabó el pragmatismo corruptor, y lo que hay es la convicción que nuestra patria tiene futuro, que nuestra patria es nuestra, que depende de nosotros, que depende de nuestra vocación y capacidad de lucha para conquistar que estos ejes fundamentales puedan servir al conjunto de los ciudadanos del país para lograr un desarrollo con empleo, con dignidad, con educación, con servicios básicos, con belleza, con cultura. Creo que esa gran expectativa y posibilidad es la que esperamos que la soberanía energética nos pueda abrir una llave mágica, construir las conciencias, construir las fuerzas sociales y lograr que esto sea efectivo gracias al esfuerzo de reuniones como esta. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias al congresista Manuel Dahmer de la bancada de Acción Popular Frente Amplio. A continuación,
Las palabras del representante de la Confederación General de Trabajadores del